La coalición para la promoción de la industria colombiana tiene una preocupación de cara a lo que es la firma de un tratado de libre comercio con Turquía. La doctora Marta Lucía Ramírez, que es vocera de esta coalición, está con nosotros en Canal El Tiempo para comentarnos en qué consiste esa preocupación, doctora Marta Lucía. ¿Por qué les preocupa la firma del tratado de libre comercio con Turquía? Bueno, en realidad es que vemos nosotros una agenda de negociaciones comerciales muy activa, pero vemos una política de reindustrialización mucho menos activa. Tenemos que recordar que hay países que durante muchos años han tenido apoyo de sus gobiernos para desarrollar industrias fuertes, competitivas. En el caso de Turquía, por ejemplo, vemos toda una política industrial apoyada en la innovación. Aquí en Colombia vemos que al contrario, se anunció una locomotora de la innovación, el director de Conciencias diciendo no hay coherencia, no hay compromiso con la innovación, no hay coordinación. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en la globalización las industrias que compiten, que son competitivas, tienen que tener ese componente de innovación, tienen que tener obviamente una capacidad de salir de manera robusta al mercado internacional. Y cuando nos ponemos a mirar nuestras industrias comparadas con las turcas, vemos, por ejemplo, que ellos tienen unas exportaciones que son casi 3 veces el tamaño de las exportaciones colombianas, que están en cerca de 160.000 millones de dólares. Segundo, tienen algunas cadenas de la producción que compiten con las de Colombia y tienen un tamaño 10 veces superior al de Colombia. Por ejemplo, la industria siderúrgica metalmecánica de Colombia, que es muy importante, pues ellos tienen un tamaño 10 veces superior, las exportaciones de ellos también muy superiores, pero además han tenido un montón de apoyos por parte del gobierno. Entonces, es llamando la atención al gobierno para que haya este tipo de sectores como la siderurgia y la metalmecánica que queden por fuera de la negociación con Turquía. El sector, por ejemplo, de textiles y confecciones. Textiles y confecciones representa el 20% del empleo colombiano. Son cerca de 900.000 empleos, muchos de ellos mujeres cabeza de familia, pero vemos obviamente que la producción turca, sobre todo en algunas ramas específicas, es mucho más competitiva. Entonces, lo que nos preocupa es o sea, ¿usted realmente cree, doctora Marta Lucía, que la industria colombiana no está lo suficientemente preparada para afrontar una competencia cuando empiecen a llegar aquí los productos turcos? Creo que todavía hay sectores de la industria colombiana que no están suficientemente preparados porque no ha habido una política del gobierno para fortalecer la industria colombiana. ¿A usted les preocupa el tema del empleo? Yo vi en el anuncio que usted está diciendo que iba a haber una disminución, usted habla incluso de un 37%. Andrés, estamos hablando de 3 sectores específicamente. Siderúrgica, que representa cerca del 10% del empleo colombiano. Sector automotriz, que representa cerca del 3% del empleo colombiano. La industria de textil y de confecciones, que representa un 20% del empleo colombiano. Estamos hablando de más de un 35% del empleo industrial de Colombia, que está concentrado en 3 ramas que son absolutamente débiles frente a la producción de Turquía. No tenemos cómo competir en la industria siderúrgica y metalmecánica ni en la industria de autopartes frente a Turquía. Aquí el llamado de atención al gobierno es: hay que llevarle a la próxima ronda de negociaciones con Turquía una posición firme, dejar por fuera estos sectores de la industria, o si no se van a dejar por fuera, que queden abiertos dentro de 20 años, pero que no sigamos, por Dios, llenando el mercado colombiano de la competencia internacional cuando estamos viendo la crisis que hay en el mundo entero, y obviamente Colombia se vuelve un mercado muy atractivo para todos ellos, que acá tenemos que defender por encima de todo el empleo nacional. ¿Usted está en desacuerdo entonces de la apertura de los TLC? No, a mí me parece que los TLC son una muy buena herramienta siempre y cuando en uno por uno, caso por caso, sector por sector, nos aseguremos nosotros de abrir el mercado internacional para los productos en los que podemos nosotros competir. ¿Y en los que se han firmado cuál les gusta? Ser más cuidadosos nosotros en aquellos sectores donde hay debilidades de la industria colombiana o de la producción colombiana. Y eso, por eso hay que mirar caso por caso. En el caso, por ejemplo, de Corea, tenemos debilidades muy evidentes. También nos va a ir mal con ellos. En la industria automotriz, en la industria electrónica, en la industria, por ejemplo, autopartes, en la industria ¿cómo se llama? Pues, siderúrgica. No. Todo lo que tiene que ver con los televisores, con la industria electrónica, etcétera. Entonces, allí realmente hay que mirar en cada uno de los casos. Si queremos hacer parte de una economía global, si queremos que Colombia se inserte, si queremos acuerdos de libre comercio, pero tenemos que saber escoger
cuáles nos convienen y en qué sectores podemos tener una posición agresiva de entrar al otro mercado y en cuáles debemos tener una posición defensiva de cuidar nuestras industrias y ponerlas en un proceso de desgravación más gradual. Fíjese cuánto le dijeron, por ejemplo, al negociador del TLC con Estados Unidos que había que cuidar la agricultura colombiana y nunca quiso atender esos llamados. Y hoy, 7 años después, el ministro Juan Camilo Restrepo dice es que Colombia negoció mal la agricultura. Entonces, es una gran responsabilidad lograr ese balance entre hacer TLCs, pero proteger aquello en lo que somos sensibles. ¿Usted cree que se apresuró el gobierno firmando todos estos TLC con Estados Unidos, con Corea, con la Unión Europea, lo que está haciendo con Turquía? No, el TLC con Estados Unidos está firmado desde hace rato. Yo creo que la equivocación no estuvo tanto en firmar el TLC hace 7 años, sino en que durante los últimos años no ha habido en Colombia una verdadera política de reindustrialización. Vea lo que está haciendo Brasil, aunque en este momento no le está yendo también a Brasil en algunos sectores. Pero miremos a México. México se está volviendo hoy otra vez una de las economías más atractivas de América Latina. ¿Y cuál es el sector que más está creciendo? La industria, las manufacturas. Luego, acá debemos entender que el sector industrial, mire, industrias como la de cosméticos, la de textiles, la de confecciones, la industria de mire, la agroindustria, la industria de autopartes, pues muchas de ellas son intensivas en empleo, otras son muy intensivas, sobre todo en tecnología, pero todas esas industrias manufactureras le sirven a Colombia para generar empleo y exportaciones. Hay que cuidar las industrias sensibles frente a la competencia importante. Por último, doctora Marta Lucía, algún experto económico cuando analizamos el tema del TLC y de los TLC en general decía, mire, eso es como una barredora que llega y deja lo que sirve y lo que no sirve se lo lleva. ¿Será que es eso lo que va a pasar en Colombia, que lo que está fortalecido se queda? Experto, le aseguro que es uno de esos neoliberales que tanto sirven para hacer teoría, pero que ninguno de ellos jamás en su vida ni ha generado un empleo, ni ha producido un balance que dé unos rendimientos y que le pague impuestos al país. Es que es muy fácil decir, los que no sirven que se mueran. Yo creo que sí, pero la primera responsabilidad de un Estado es fortalecer su aparato productivo, es trabajar por eso que se llama la seguridad económica, es lograr que haya una autosuficiencia, por ejemplo, en sectores tan sensibles como los alimentos. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canal El Tiempo. Con el mayor gusto, muchas gracias por invitarme. Primeras reacciones en torno a lo que es esta 7ª ronda de negociaciones de cara a la firma de un tratado de libre comercio entre Colombia y Turquía. Recuerde, usted elige quién le cuenta las noticias.